está activo. Gracias por el aviso. Ah, sí, grabando. Sí está. Bueno, entonces voy a empezar pues a plantear el problema y hasta donde podamos antes de que yo. Bueno, entonces aquí pues nos dan una situación que no nos dicen de cuánto es la aceleración. Que sí acelera, es decir, vamos a suponer que aquí, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a suponer que este es el dispositivo, por ejemplo, este sea, digamos, el cañón. Generalmente, tienen como una especie de resortes, ¿verdad? Que dispara, sale, digamos, el proyectil con mucha velocidad, pero durante un determinado, es decir, el cañón lo que sufre es perdón, se mueve pues una distancia quizá X, ¿no? Es decir, hay un retroceso. Durante ese retroceso es el que a eso se está refiriendo. De tal manera que acelera, digamos, hay una aceleración a 1 y una aceleración a 2. ¿Por qué? Por el efecto que nos está provocando el disparo. A eso se refiere, no es que el cañón se esté moviendo él solo, como si fuera un camión, sino es su dispositivo interno que tiene, de tal manera que este dispositivo tiene la posibilidad de moverse, pero brevemente. Como pueden ver, el tiempo que se está registrando es apenas 0.02 segundos, es tan breve. Bueno, entonces, para tener idea de qué es lo que estamos hablando, el cañón no es que se esté trasladando del lugar, sino el mismo dispositivo. Bueno, entonces ya tenemos nosotros la idea de lo que está sucediendo físicamente. Bien, los valores de A1 es lo que nos piden y A2. Vamos a hacer entonces una gráfica. Vamos a empezar aquí. Tenemos entonces el tiempo, pongamos en segundos, estamos hablando de segundos. Por acá estará podemos decir que es A1. Bueno, voy a cambiarlo de color para que se distinga entre nuestra gráfica de referencia. Entonces tenemos aquí un tiempo. Dice que los cuales un valor constante positivo a 1. Entonces, este es A, este va a ser A1. Entonces, digamos, es el transcurso cuando es la primera aceleración que es positiva. Vamos a llamarle esto T1, que sucede en T1. Luego, nos dicen que hay otra aceleración, vamos a indicar aquí, pero ya de manera negativa, ya se pasó del eje de referencia hacia abajo. Entonces, esta es la ilustración de lo que nos están diciendo, esta parte, que hay dos aceleraciones, una positiva y otra negativa. Bueno, bien, vamos a ilustrar entonces en qué tiempo sucede la primera etapa de aceleración, en T1. Luego no sabemos hasta cuánto tiempo va a suceder el evento, pero podríamos llamarle que este tramo, esto que tengo aquí, que sea T2 menos T1. Es decir, a todo esto le llamo T2, voy a llamar esto, ¿sí? T2, eso. Y este tramo va a ser la resta de T2 menos T1. Entonces ya tenemos ahí una gráfica de aceleración con respecto a la información que nos dieron. Muy bien. Nos dicen que ahí hay una velocidad, dice que se alcanza de retroceso de 270, dato, 270 pulgadas por segundo. Ese es el valor máximo de la velocidad. Bueno, entonces vamos a ilustrar también esa otra información. Entonces, por ejemplo, aquí tracemos el eje de tiempo en segundos y y aquí estaría el eje de la velocidad. Bueno, de acuerdo a lo que nos están indicando ahora,
Hagamos de cuenta que este mismo tiempo lo estoy llevando para allá. Entonces, en T1 va a suceder que hay si tengo una aceleración de tipo constante, entonces la velocidad se va a comportar así. Como es aceleración constante, entonces varía de manera uniformemente la variación de la velocidad, es como la que acabo de indicar. Muy bien, entonces una recta. Y que va a llegar, según el dato que tenemos, hasta 270 pulgadas por cada segundo. Es lo que nos dieron aquí. Ese es el valor máximo de velocidad de retroceso. Muy bien. Luego, ¿qué va a suceder? Bueno, hasta allí tenemos la primera etapa. Esto está relacionado con esto. Ahora, ¿qué va a suceder luego? Nos dicen que hay una aceleración a 2. Quiere decir entonces que ya tomó la máxima velocidad en un tiempo T1. Aquí vamos a indicar que estamos en T1. Entonces ya llegó, sucedió en la máxima velocidad, y luego, ¿qué sucede? Que empieza a detenerse la velocidad de retroceso, empieza a disminuir hasta que por ahí dice el tiempo en el cual la velocidad del cañón es 0. Entonces quiere decir que agarra velocidad máxima y luego empieza a retroceder hasta que llegue a ser 0. Esto es el punto de velocidad máxima, ¿verdad? Que va a suceder en un tiempo T1 que no sabemos todavía. Entonces a este le podemos llamar A1, a este le podemos llamar A2. Son dos etapas del problema. Bueno, vamos entonces a hacer algunos cálculos. Voy a borrar esta parte de arriba para que nos quede las preguntas. La información ya está ilustrada. Bueno, entonces tenemos que aceleración. Hablemos de ella primero. De la aceleración que nos dio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos dicen que hay una velocidad, o sea, en este son datos, 270 pulgadas por cada segundo. Esa fue la velocidad máxima. Bueno, sabemos que la aceleración A1 va a ser igual, de acuerdo a las formulitas que tenemos, velocidad sobre tiempo. ¿Sí? O sea, que velocidad es igual a aceleración por tiempo, si lo queremos ver. Sí. Bien, como tenemos datos, esa velocidad máxima fue de 270 pulgadas por cada segundo. ¿Verdad? Y nos dijeron que sucede en punto 02, que esa velocidad sucede en punto 02 segundos. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, esto me da un valor de 13.500 pulgadas, pero ya esto se convierte en pulgadas por segundo. Esto será como se asocia con esta S, pues ya se volvió al cuadrado. Muy bien. También, si queremos convertirlo según las unidades que estemos trabajando, como aquí son pulgadas, lo quiero convertir en pies por segundo. ¿Qué voy a hacer? Las pulgadas, como un pie tiene 12 pulgadas, lo divido entre 12. Entonces esto se convertiría en 1125, pero ya pies por segundo al cuadrado. Los dos datos, vamos a ver cuál de los dos vamos a utilizar, si este o el anterior, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí la aceleración
A1, hasta 1125 pies por segundo. Bueno, eso sería el cálculo de aceleración A1. Bien, si nos interesa saber en qué posición se encuentra el cañón, lo podemos obtener. Entonces, por ejemplo, podemos decir que X, o sea, en qué posición está, cuánto se ha movido. Entonces podemos decir que va a ser A1. Esto me va a generar lo que está dentro de A1, me va a generar posición, de acuerdo a lo que ya vimos. Esto entonces va a ser igual, como es un triángulo, es un medio de 270 pulgadas por, por segundo, por el tiempo que nos están dando. Aquí estamos viendo tiempo, tenemos aquí 270 a la altura, y tenemos que nos dijeron que es tiempo .02 segundos. Entonces esto me da un valor de X 2.71 pulgadas. Eso es lo que ha retrocedido el cañón durante una vez que fue disparado. Bien, esto nos está llevando vamos a ir de una vez ilustrando. Bien, entonces aquí si trazáramos aquí esta misma línea, obviamente que esta corresponde también a la aceleración. Entonces, bueno, como tenemos aquí una velocidad que varía uniformemente, entonces lo que va a suceder es que vamos a tener en el primer tramo una curva como esta. A esto le puedo llamar X1, aquí, hasta donde vamos. Está en la posición X1, que es la que acabamos de calcular. Bien. Ah, bien, por ahí hay bien, no, esta no es. Esta es aquí estaba yo, esto no. Esto es de retroceso, pero por allí no sé si dicen, si hay sí dice. La causa dice que el disparo del mortero causa que su cañón retroceda 42 pulgadas. Aquí es donde está. Eso, ya no tenía la vista. Dice que son en total 42 pulgadas. Es lo que nos dice el enunciado. ¿Sí? Antes de que un mecanismo de frenado lo detenga. Ya avanzó 42 pulgadas. Eso es lo que estábamos anotando allí. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y esto se refiere a este X1 o es durante el proceso que está sucediendo durante Bien, creo que no hay ningún aviso, va bien. Bueno. Profe, la última gráfica es de distancia. Esta sí, así es, me faltó poner aquí. Esta debe ser S, posiciones del cañón, y aquí debe ser tiempo en segundos. Gracias, sí me faltaba eso. Bueno, ¿de dónde salió? Del enunciado que dice que retrocede 42 pulgadas el cañón. Bueno, de allí pues volverá a regresar el cañón, pero sigue, o bien se sigue moviendo, en realidad sigue moviendo, ya dispara, sucede 42 pulgadas y luego sigue moviéndose hasta que se va a detener. ¿Por qué? Porque aquí sigue habiendo velocidad diferente de cero. Entonces, si la velocidad es diferente de cero, el cañón sigue moviendo. No en la misma proporción, pero sigue retrocediendo. ¿Verdad? Lo que se registró fue durante el, el impacto que aplica en este caso el disparo, y registra 42, pero no nada más ahí se detiene, sino que se sigue moviendo. Esa sería la interpretación de esto. Bueno, entonces ya tenemos el área 1, que sería esa, sí corresponde. Muy bien. Y tenemos que hay que encontrar X2. Muy bien. Entonces X2 va a ser entonces, vamos a llamarle
el total. X2 lo vamos a obtener como área 1 más área 2, es decir, el total de la distancia. Y eso nos dice el X2, lo vamos a tomar como los 40, el total, que son 40 pulgadas. Voy a ponerlo aquí mejor abajo. ¿Sí? Bien. Entonces, la X2 es igual a lo que tenemos aquí, área 1 más área 2. Muy bien. Entonces tenemos que 40 pulgadas, que es el dato que tenemos, que sería 40 pulgadas, es igual a un medio de 270 pulgadas por segundo. Esa es velocidad. Y por un tiempo T2, aquí sería. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué estamos abarcando T2? Porque estamos hablando aquí para T2, tengo que abarcar este tiempo y este tiempo. Muy bien. Pero eso lo obtengo a través de lo que acabamos de indicar aquí, que va a ser 40, que es todo lo que se mueve, la velocidad máxima y un tiempo T2, que es el que necesitamos. De tal manera que esto, tengo aquí, despejamos 2, sería 80 entre 270, y resulta que T2 es igual a 0.296 segundos. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya tenemos Profe, este ¿el T2, ¿sí? 40 de dónde salió, profe? Ah, porque es el que nos dieron al principio. ¿Que Dice, no era ya te 42? dice, en un disparo de un mortero que causa que su cañón retroceda 42 pulgadas. ¿Sí? Es lo que... Pero usted Ajá. le puso 40 en la fórmula. Ah, sí. Sí, puse 40, sí es cierto. Es 42, gracias. 42, ¿sí? Entonces es lo que nos dicen que hay en total 42 pulgadas antes de que el mecanismo se detenga. Muy bien. Entonces es lo que estamos nosotros hablando del tiempo 2, tiene que ser de la distancia total que nos dieron. Bueno, entonces dice que sucede en punto 29.6 segundos. Ese sería nuestro tiempo 2. Muy bien, entonces allí ya nos lleva a una desaceleración. La A1 ya lo tenemos. Sí, ya está. Es el de 1125 pies por segundo al cuadrado. Aquí está la A1. ¿Sí? Nos están pidiendo los valores de A1, este ya está. Ahora nos hace falta A2. Entonces aquí sería para la desaceleración. Ya estamos en la parte de desaceleración. Desaceleración. Sería esta parte que tenemos aquí. Entonces sería, y nos dice, esto creo que es negativo. A2 es igual a 270, que es la velocidad máxima. Y el tiempo que tenemos es este tramo, que sería T2. Sería el T2 menos T2 menos T1. T2 menos T1. Muy bien. Esto es igual, entonces, a 270, y tenemos un valor de punto 29.6, que es el total, menos el que nos dieron inicialmente, que es el de punto 0.2. Ahí ya están sustituidos el T2, que es todo esto, el T1, que es esta parte, y eso esta diferencia me está dando el tiempo que requiero en que suceda la aceleración a 2. Ahí está. De tal manera que esto ya nos está dando un valor de negativo 81.5 pies por segundo al cuadrado.
Entonces ahí estarían las dos aceleraciones, la posición del cañón después de después de 0.02 segundos. Estaría aquí, ¿sí? Dice el tiempo en el cual la velocidad del cañón es cero. Vamos a ver. Sería entonces cuando el tiempo, aquí el que obtuvimos fue T2, ¿verdad? Entonces en este tiempo, vamos a ver aquí, T1 ya nos resultó igual a el 0.02, ¿verdad? Esto es igual a 0.02. Y el tiempo que acabamos de obtener sería entonces el T2, que sería, ¿de dónde está el otro tiempo? Sería 29, pero aquí salió de una resta, ¿no? T2 es 0.29, es todo el total. Está aquí. Bien, entonces el tiempo, ¿cuál es el que nos están pidiendo? El tiempo en el cual la velocidad del cañón es cero. Bueno, sería también en porque precisamente estamos hablando del tiempo total hasta aquí. Hasta aquí vuelve a ser en el tiempo punto 29,6 segundos, porque es el que tomamos, ¿verdad? De aquí estamos hablando de los dos tiempos, ¿verdad? Ahí tendríamos, sí, aceleración. El tiempo salió de aquí arriba. Este. El T2 salió de aquí del área 2 a 1, ¿sí? Un medio de 270, que fue el que tenemos aquí. Bien, entonces allí sería estamos contestando de que el tiempo en el cual la velocidad va a ser cero, pues va a ser en este tiempo de punto 29,6, que es el tiempo total que hay para que se detenga el cañón. Bueno, entonces ahí tenemos prácticamente contestado lo que nos están pidiendo respecto a pues este problema. Todo era condiciones del problema para poder abordarlo. Aquí, por ejemplo, que no nos daban aceleraciones, de allí se dedujo que salía la velocidad con un dato que nos dieron, de allí que en qué posición se encontraba una vez que se disparó el cañón. Y ya aquí, pues les decía, durante esta etapa sigue creciendo la velocidad hasta que va a llegar a ser totalmente, esto tiende a ser totalmente hasta aquí, ya no va a crecer, porque de acá para acá hay un incremento más. Bueno, pero por el momento eso es lo que nos preguntaban. Tenemos entonces la respuesta de este ejercicio. Bueno, creo que ahí quedas, no pueden ir repasando poco a poco nuevamente, porque sí requiere de que interpretemos correctamente en primer lugar el enunciado, empezar a plantear con respecto a la información que nos dan, ir deduciendo, relacionando aceleración con velocidad y velocidad con posición, ¿verdad? Muy bien. Concluimos este ejercicio de esta manera, podemos pasar a otro que nos ilustre también algo. Bueno, voy a borrar entonces ya. Profe, ¿Sí? en la aceleración 2 a mí no me da menos 81.5. Es que los pasó a pies, ¿verdad? Perdón. Sí, es que está Acabo de ver. pasado en pies. Sí. Sí, ya vi por qué. Yo lo estaba Sí, haciendo con pulgada. sí, por eso ya aquí ya se hizo para que, ¿por qué? Porque Sí. estamos hablando de pies por segundo, ¿sí? Entonces sí, Ok. no te iba a dar si trabajabas con el dato de pulgadas, pero Sí, ya me di cuenta. se aclara en qué unidades se está trabajando. Muy bien, qué bueno que lo revisaste, por si hubiera habido algún error. Bueno, gracias. Profe, ¿y cuándo sé cuándo tengo que hacer el cambio de medidas? Bueno, miren, cuando se está hablando, por ejemplo, cuando intervenga ¿cómo se llama? La gravedad, aquí afortunadamente no afecta porque no se está afectando, no está interviniendo la gravedad. ¿Por qué? Porque cuando se está hablando
cuando aparezca por ahí en la fórmula G, sabemos que en el sistema gravitacional va a ser 32.2 pies por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando aparezca G, se tiene que sustituir, pero lo vamos a sustituir en pies por segundo al cuadrado. Pero si lo estoy relacionando con otra que esté en pulgadas por segundo, entonces va a presentar una inconsistencia, ¿verdad? Entonces, eso es para cuando intervenga la aceleración. Si no, la gravedad, sí. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, veamos otro ejercicio que pues también nos den condiciones, porque muchos pues van a hacer nada más casi de relleno, pero aquí lo más importante de nuestro aprendizaje es que sean un poquito analíticos. Voy a escribir para que lo vean, lo entendamos bien. Dice que un autobús sale del punto A. Entonces sale de un punto A. Desde el reposo, una condición muy importante, desde el reposo. Muy bien, entonces una condición. Y la otra, y acelera a razón de 0.8, este sí está en metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces allá vamos generando ideas, que sale del punto A, desde el reposo, y luego empieza a acelerar a razón de 0.8 metros por segundo, hasta que alcanza una velocidad de 12 metros por segundo. 12 metros por cada segundo. Ahí está la primera condición. Entonces arranca desde el reposo, acelera a 0.8 metros por segundo, hasta que toma una velocidad de 12 metros por segundo. Luego nos dicen que continúa a 12 metros por segundo, hasta que aplica los frenos. Bueno, entonces ahí ya nos vamos imaginando parte del problema. Arranca, con la aceleración, aplica aceleración de 0.8, llega a una velocidad de 12 metros por segundo, y así continúa hasta que llega a aplicar los frenos. Y luego viene una condición, alcanza el reposo, entonces empieza a frenar, y alcanza el reposo en el punto B. Ahorita vamos a señalar el punto B. ¿Okay? 42 metros después del punto donde los frenos se aplicaron. Bueno, entonces ya tenemos más o menos una idea hasta este momento, pero ahorita mejor vamos a recurrir
algunas gráficas. Ahora viene otra condición. Suponiendo desaceleración uniforme, y sabiendo que la distancia entre A y B es 300 metros. Muy bien. Vienen las preguntas. Entonces nos piden determinar el tiempo que tardó el autobús en avanzar de A a B. Muy bien. Entonces ahí están todas las condiciones, datos y preguntas. Muy bien. Entonces, pues pongamos a echar un poquito la imaginación. Lo vamos a voy a hacer por acá para luego usar la lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, pues que sea una superficie horizontal, y que arranca en A, y tenemos aquí un vehículo. Bueno, entonces está por acá. Y ahí va. Bien, y luego va a llegar, arranca en A y va a llegar en B. Y nos dijeron que entre A y B al final ya hay 300 metros. Muy bien, entonces esa es, digamos, una ilustración de lo que nos están indicando. Vamos entonces a plantear la solución a este problema. Bien. Entonces, ahora sí viene la importancia de leer correctamente y entender correctamente el enunciado. Entonces, el tiempo está en segundos. Luego, aquí tenemos la aceleración, está en metros por segundo al cuadrado. Ahorita estamos en el sistema internacional. Bueno, pues ahí están nuestras dos referencias. Y entonces el primera dice, el autobús sale del punto A, desde aquí, desde el reposo, y acelera a razón de 0.8 metros por segundo hasta que alcanza una velocidad de 12 metros. Quiere decir entonces que de parte de 0 y con una intensidad de 0.8 metros segundo cuadrado. Hasta allí, ahí es la información. ¿Nos dicen qué tiempo? No. Entonces le podemos llamar tiempo T. Esto tenemos aquí. Tenemos una gráfica de aceleración. Muy bien. Hasta que alcance una velocidad de 12 metros por segundo. Correcto. Vamos entonces a recurrir a la otra gráfica. La relación que tienen estas. Bien. Entonces aquí otra vez, tiempo en segundos. Bien. Y aquí ya lo que tenemos es velocidad. Velocidad.
medido en metros por segundo en este caso. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la condición que nos dijeron, como la aceleración es de 0.8, que ya lo tengo aquí, si tengo una aceleración de tipo constante, entonces la velocidad va a ser así. Va uniformemente, va creciendo en proporciones a tiempos iguales, velocidades, crecimiento de velocidades iguales, es lo que necesitamos. Muy bien, hasta aquí es información que tenemos en la primera etapa. Y luego dice, hasta aquí ya, hasta acá vamos, de acuerdo a la figura. Aceleración de 0.8, velocidad, esta es nuestra curva de velocidad. ¿Bueno? Muy bien. ¿Qué valor tiene? Nos dijeron que alcanza 12 metros por cada segundo, cuando ya va aquí. Muy bien. Y que no sabemos el tiempo. Bien. Y luego nos dijeron que con esta velocidad de 12 se sigue. Y luego aplica los frenos. Es decir, este mismo tiempo que de acá para acá ya va con velocidad constante, porque me dicen que ya sigue con esa velocidad. Más adelante nos dicen que aplica los frenos, alcanza irse hasta que aplica los frenos. Alcanza el reposo en el punto B, aquí se va a detener, que dice que hay 42 metros después del punto en donde aplica los frenos. Entonces, por ejemplo, aquí hay 42 metros cuando aquí es cuando dice que aplica los frenos. En esta parte. Muy bien. Entonces, ese es ya transcurrió un tiempo. El aplica los frenos significa que ya se fue y va a detener al vehículo. Entonces estamos hablando de que entre este y este hay un tiempo que podemos llamar T2. Y entre este, bueno, vamos a ver, se me pegó un poquito. Vamos a ver aquí. Aquí tendríamos, vamos a cambiar el color, T3. Sí, T3 está. Pues T1 acelera. T2 no acelera. T3 vuelve a acelerar para detener el vehículo. Muy bien, entonces significa que cuando ya empieza a aplicar los frenos, empieza a detenerse hasta que la velocidad dice que sea 0. ¿Dónde se detiene? En B. Ya estaríamos aquí hablando de que estamos en el punto B. ¿Sí? Todo el recorrido aquí sería A. Muy bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un área A1. Aquí tenemos otra que le podemos llamar A2 y otra A3. Bien. Entonces esa sería la representación del enunciado. Ahora podemos empezar a calcular. Entonces tenemos que para esta área, esta que tenemos aquí, vamos a hacer algo. Entonces aquí tenemos un área que es igual a 0.8 metros por cada segundo cuadrado. ¿Sí? Aquí, bueno, aquí es donde le llamamos T1. Estamos hablando de acá hasta acá. 0.8 por 1 de la duración de T1. ¿Sí? Muy bien. Pero esto, aceleración por tiempo, ¿qué nos da? Velocidad. Y nos dijeron que alcanzó una velocidad de, la que tengo aquí, 12 metros por cada segundo. ¿Qué es lo que podemos calcular de allí?
el tiempo T1. ¿Sí? Entonces, al dividir 12 entre 0.8, nos va a resultar que duró ese evento 15 segundos. Ya tenemos entonces este tiempo T1. ¿Sí? Muy bien. Luego, ¿qué otro conocemos? Esta parte de aquí. ¿De quién? De la velocidad. Entonces, aquí nos podemos ir a lo que es el área. Aquí era el área 1, área 2, área 3, es donde estamos ahorita. ¿Sí? Y allí observamos que se trata de un triángulo. Fórmula del triángulo. ¿Sí? Un medio de la base por la altura. En este caso es 12 metros por segundo. ¿Sí? Muy bien. Por T3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dijeron? Aquí, un medio aquí lo que es esta área que me va a producir distancia, ¿verdad? Y nos dijeron que cuando ya está, dice que hasta el punto 42 metros después del punto donde los frenos se aplicaron, ¿sí? Quiere decir que aquí recorrió 42 metros, ¿sí? Y entonces me va a permitir calcular quién, el tiempo para que se detenga, que es el tiempo T3 al aplicar los frenos. ¿Sí? Muy bien. Entonces eso nos dice que estos cálculos, 12, 2 veces 42 entre 12, nos da 7. Entonces a los 7 segundos se va a detener. ¿Verdad? Muy bien. Hasta allí ya tenemos estos dos tiempos, el T1, el T2. Muy bien. Pero ¿qué nos hace falta? Dice que el tiempo en el que va a detenerse, dice, sabiendo que la distancia entre A y B es 300 metros, determinar el tiempo que tardó el autobús en avanzar de A a B, o sea, en recorrer los 300 metros. Ah, bien, entonces nos hace falta la otra parte, la distancia total, pues va a ser igual, nos dicen que es igual a 300, pero va a ser esto equivalente al área A1, al área A2 y al área 3. Bien, eso significa que 300 es igual la primera, un medio de 12 metros, 12 metros por segundo. Es el primer dato. Y ahí vimos que nos dio 15 segundos. ¿Ah? La otra área, más, allí vemos que es de tipo constante esta área y que tiene una magnitud de altura de 12 metros por segundo. ¿Sí? Y no sabemos el tiempo T2. ¿Sí? Más el último tramo sí nos dijeron que avanza 42 metros. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí tenemos planteado ya la distancia total que va a recorrer, pero nos hace falta el tiempo T2, este de aquí. Este es un incógnito, ¿verdad? Ya lo tenemos representado allá. Esto pues nos va a dar valores como lo que es 90, la serie de operaciones, más 12 T2, que es el que no conozco, y más 42, eso me va a dar un valor, o me debe dar 300 metros.
De tal manera que aquí resultó que ese tiempo buscado es de 14 segundos. Entonces, quiere decir, ahora sí ya podemos responder. Dice, determinar el tiempo que tardó el autobús de avanzar de A hacia B. ¿Qué es el tiempo total? Entonces, tiempo total es igual a los tres tiempos, T1, T2, T3, ¿verdad? Y ya vimos que es igual a 15, el primero, que el segundo que resultó de 14, y el tercero que resultó de 7 segundos. Entonces esto nos da un valor total de 36 segundos. 36 segundos. Esto es lo que duró el evento, desde que arranca hasta que se detiene en el punto B. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Entonces, como pueden ver, es un enunciado, tratar de ilustrar lo que dice el enunciado, y tomando información también de lo que me dice el enunciado, apegándonos a condiciones, y así, paso a paso, hasta poder ir respondiendo cada una de las preguntas. Entonces, como pueden ver, en ningún momento hubo un relleno de fórmulas así, de nada más meter datos y luego ya tener un resultado, sino en realidad lo que sucedió aquí fue un proceso de razonamiento, planteamientos, que estos resulten correctos, ¿verdad? Muy bien, entonces creo que así paso a paso nos entendemos mejor y hacemos planteamientos lo más correcto posible. Sí, adelante. ¿Hay alguna duda? Sí, profe, ahí en la distancia total, donde ya cuando despejó la fórmula, donde puso el tiempo 3. El tiempo 3 fue el de... ¿En dónde? Aquí está. El tiempo 3 es este, que es el que tenemos aquí. Sí, pero yo digo, Aquí hay acá 15, 14 y 7. y en la fórmula de distancia total, ya cuando la desarrolló. La distancia total. Ah, bueno. Sí, aquí está 12. A ver, déjame ver. Sí, tiene razón. ¿Dónde es que está ese? Debe estar apareciendo. O hice alguna sustitución no correcta. Déjame revisarlo. Sí, porque es 15 por 12, 12 por tiempo T2. El T2 es el que estábamos calculando. Sí. Este fue el final. El tiempo, bueno, es que aquí dice 12 por 15 sería 1. El tiempo T2. Lo que pasa es que aquí lo que sucede es que tenemos el del primero, que es 15. El otro que resultó el de, ¿cuánto? 15 más 12, 12 por 2. El T3 que era este que aquí. Sí, bueno, lo que sucede es que aquí nos lo pudimos obtener a través de el T2. Sí, donde fue usado. Aquí fue nada más para el tiempo que necesité para detenerlo. Bueno, pero ahora en la distancia, dice el tiempo, aquí sí. Pero aquí para poder calcular la distancia, o el equivalente de la distancia total, dice que es 300 por área 1, que es este. Ajá. El área 2, bueno, el área 2 que sería, digamos, el área 2, que era 12 metros por segundo, aquí está bien, que es el que no conozco. Pero aquí como ya tengo la otra parte, ¿sí? Aquí dice el T, este tiempo de detenerse fue el que decíamos. Ah, sí, Sí. pero ya tenemos, en lugar de tiempo, mejor ya tenemos la distancia recorrida.
Sí, sí, profe, gracias. ¿sí? Entonces no era necesario usarlo, ¿no? Pero está muy bien tu pregunta, para que así yo también reviso si no cometí algún error, pero esa es la justificación, que no lo Ok, profe, necesitamos, ¿verdad? Porque ya se gracias. conoce la distancia. Sí, muy bien. Bueno, entonces tenemos ya dos más planteados y resueltos. Vamos a ver algunos. Muy bien. Bueno, vamos a plantear el siguiente. Y escribiéndolo y vamos también analizando las preguntas de información. Dice entonces que una serie de señales, ujú, de tránsito se programa, se programa de tal manera Profe, que, se enfocó la cámara. perdón, Ah, ya se enfocó otra ya vez. se compuso, ¿verdad? Tiene sus ratitos de que como que se ensombrece. Gracias. Que un automóvil muy bien. Entonces se programa de tal manera como un automóvil que avance con una velocidad constante de 45 kilómetros por hora. Dice que llegará a cada semáforo. Justamente en el cambio verde. La luz verde. Muy bien. Ahora sí. Ahora un automovilista viene de la luz verde y está parado en el semáforo A.
Sabiendo que el siguiente semáforo B está a 325 metros adelante, y que la máxima aceleración del automóvil es unos 0.5 metros por cada segundo al cuadrado. Ahí está. Y ahora, si vienen las opciones, determinar qué debe hacer para mantener la máxima velocidad. Muy bien. Tan baja como sea posible. Y llegar al semáforo B justamente cuando se ponga en verde. Cuando Profesor, lo miro borroso. ¿está muy borroso? A ver, sí. Bueno, aquí al menos creo que lo veo bien. No sé si por ahí donde estás, que estuviera baja la... ¿Todos lo ven muy borroso? Bueno, Yo lo veo bien. yo aquí veo bien clarito esta parte. Es mi referencia. Es que yo lo miro borroso. ¿Perdón? A ver, si no se compone todavía. Yo lo miro. ¿Sí? Ya quedó, ya lo ves claro nuevamente. Pues, al menos aquí no me registra. Profe, se mira borroso, no miro nada. ¿No miras nada? ¿Los demás compañeros? ¿Alguien? Creo que es tu conexión. Es Sí, yo probable. creo que Se ve. es la conexión. Ajá, es Sí, se ve probable. bien. Bueno, sí, porque aquí mi referencia es que yo lo veo bien también. Tal vez al ratito ojalá se componga ahí tu señal. Bueno, continúa entonces. Dice que la velocidad tan baja como sea posible y llegar al semáforo B justamente antes. Justamente cuando se ponga en verde. En verde. ¿Mm? Y entonces viene otra pregunta. ¿Cuál es la máxima velocidad ¿cuál es la máxima velocidad a alcanzar? Muy bien. Entonces ahí está ya todo el enunciado. Se ve un poco aparatoso el enunciado, pero van a ver que
Al ubicarnos correctamente se hace muy sencillo el problema, pero sí requiere de un poquito de análisis, de planteamiento. Vamos a ver entonces aquí. Ahí está. Muy bien. Entonces esto, pues, como pueden ver, más o menos ilustrando la solución. Pongamos aquí a dónde es que empezamos. Aquí, dando una solución. Tenemos de datos, D es igual a 45 kilómetros por cada hora. Ese es el dato que nos dieron. Nos conviene porque vamos a trabajar en metros por segundo. Esto se convierte en 45,000 metros, ¿sí? Entre 3,600 segundos que tiene la hora. Se ha convertido con eso. Eso nos da un valor de 12,5. Creo que es el dato que nos daban ahí. Por acá creo que aparecía 45 máximo. Ah, no, es aceleración. Sí, entonces 45 por hora es equivalente a 12,5 metros por segundo. Entonces, digamos que esta es la velocidad en condiciones normales, velocidad a la que deben viajar los automóviles. Esa es la condición. En primer lugar, aquí, ¿de qué estamos hablando? Porque es bueno, ¿qué es lo que sucedió? Dice que, pues ojalá, esto es lo que nos interesa programar. Por ejemplo, que tenemos una serie de señales de tránsito. Y lo que buscaron es programarlo de tal manera que un automóvil que avance con una velocidad constante de 45 kilómetros por hora, esa es la que quedó establecida. Esto, viajando con esa velocidad, va a llegar a cada semáforo justamente en el cambio de luz verde. Significa que si agarro esa serie de semáforos y están bien programados y no tengo ninguna dificultad, voy a estar viajando a esa velocidad sin detenerme. Pero aquí, ¿qué sucedió? Un automovilista pierde la luz verde y está parado en el semáforo A. Bueno, ¿qué pudo hacer? Que a lo mejor su carro se apagó, que pues estaba detenido y contestando o hablando de su celular, no sé, lo que se puede dar. Y no se dio cuenta y cambió el color y se quedó. Ahora dice, sabiendo que el siguiente semáforo B está a 325 metros adelante y que la máxima aceleración, ahora sí, es de 1,5, ahí está condicionado, no debo aumentar esa aceleración. Determinar qué debe hacer para mantener la máxima velocidad tan baja como sea posible y llegar al semáforo B justamente cuando se ponga en verde. Entonces, ¿cuál es la máxima velocidad que debe alcanzar? Bien, lo que va a hacer es, pues lo común, dice uno, no, acelera duro y órale, para que llegues a tiempo y de que el siguiente semáforo no te deje parado nuevamente. Pero entonces aquí tiene que tomar una decisión, un plan, digamos, de cómo hacerle para recuperar lo que había perdido. Muy bien. Entonces, esto que acabamos de apuntar, dice que 12,5 metros es la velocidad ya convertida en metros por segundo.
A esta velocidad recomiendan que o es la que equivale a la recomendada, ¿verdad? De tal manera que esto nos permite, pues, o en qué tiempo. Quiere decir que esto consiste en lo siguiente. Sabemos que el tiempo para llegar, para recorrer toda la distancia, lo podemos calcular. Sabemos que la distancia, ahora sí la formulita más elemental, distancia sobre velocidad me va a dar tiempo. Entonces, 325 metros, 325 metros, los voy a recorrer con una velocidad de 12.5 metros por cada segundo. Eso me va a dar el tiempo que necesitamos para recorrer esos 325 a una velocidad de 12.5. Bueno, eso es lo que, para moverse de A hacia B, ese es el tiempo, digamos, total. Bueno, entonces tenemos que para el inciso A, para la persona que se detuvo, que pierde la luz verde. Nos vamos a referir a él, porque eso es lo que nos están pidiendo, en plan. Voy a separar aquí. Bien. Arranca como se detuvo. Con velocidad igual a 0. Muy bien, esto nos lleva entonces a lo siguiente. Hagamos una grafiquita para empezar a entender esto. Entonces, de aquí para acá, esta es velocidad, metros por segundo. Y tiempo, segundo, ¿verdad? Entonces está arrancando, dice, con una velocidad 0. Y se van, arranca, y ahí va. Después tiene que continuar hasta llegar al siguiente semáforo. Entonces aquí está sucediendo un tiempo T1. Y luego aquí, el tiempo total ya nos quedó. El tiempo total a esa velocidad debe ser de 26 menos el T1. Eso. Muy bien. Esto me está implicando lo siguiente. Aquí. Entonces aquí tenemos tiempo en segundos. Si aquí hay una velocidad uniformemente variable, quiere decir que hay una aceleración de tipo constante. Entonces aquí es aceleración metro segundo cuadrado, ¿verdad? Y entonces aquí debe suceder esta gráfica. Y hasta aquí, ¿verdad? Coincide con esto. Entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica de aceleración. La de allá arriba, que le podemos llamar área 1. Esta le podemos llamar 2. Muy bien. Entonces aquí seguimos. Y recordemos, o sea, ya tenemos nuestra interpretación. Y tenemos que entonces lo que ya conocemos. Sabemos que la aceleración es igual a la velocidad sobre tiempo. Entonces podríamos decir que la velocidad, le llamemos 1 por el momento, va a ser igual a aceleración por un tiempo T1.
Pero me dijeron, aquí es donde está, me dijeron que va a ser 1.5 metros por segundo al cuadrado la aceleración permitida. Entonces esta A lo puedo sustituir por 1.5, ¿sí? Y por el qué tiempo, cuánto de tiempo va a acelerar, no lo conozco. Muy bien. Luego tenemos que la distancia total recorrida. Vamos a ir reduciendo datos. Esa distancia total recorrida lo podemos obtener. Entonces va a ser el área 1, es el área 2, ¿verdad? Y eso nos debe dar 325 metros. ¿Sí? Muy bien. Aquí es donde está el. Entonces tenemos que el primer triángulo es un medio de 1.5 de 1. ¿Sí? Este es este triángulo. ¿Y cuánto va a durar? Aquí es decir, podemos llamarle esto. Velocidad 1 es igual a aceleración por tiempo T1. Aquí lo pondré con la. ¿De qué parte estamos hablando? De esta parte. Aquí entonces tenemos que este sería T1, ¿verdad? A por T1. ¿Qué me hace falta? Esto me va generando esta altura, esta pendiente. Entonces, ¿qué me hace falta para este triángulo? Digamos que esta es la altura y me hace falta T1. Y ahí está completa la fórmula del triángulo 1. Más, vamos a ver, más, otra vez, 1,5 por T1. ¿Sí? Pero aquí le debo restar 26, por ahí debe ser, sí, 26, es el tiempo total, menos el tiempo T1 que no conozco. ¿Sí? Ahí está ya los dos triángulos. Y eso dice que nos debe dar un total de 325 metros. ¿Sí? Obviamente eso ya me llevó a una ecuación. Vamos a trasladarla para arriba para que haya espacio. Muy bien. Entonces ya esto que tenemos aquí, todo esto, voy a señalar, lo llevo para allá arriba. Al hacer operaciones me va a dar allí un valor de, más bien no valor, sino una ecuación. En los puntos 75, el T1, usted le va a dar al cuadrado. Y más 39, T1, no elevado al cuadrado. Y pasamos a la izquierda el 325. ¿Para qué? Para generar nuestra ecuación de segundo grado. O sea, ¿de dónde salió esto? Esto que tengo aquí. Como decía, nos trasladamos y se redujo. Ya son los pasitos algebraicos los que van para ir comprobando esto, ¿verdad? Pero el origen, ya nuevamente lo que decía, es este triángulo más este triángulo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿por qué tomamos 1.5? Porque ya es el valor que lleva durante todo este trayecto. ¿Y cuánto va a durar? 26 menos T1. De allí salió. ¿Y cuánto se va a desplazar? Nos dijeron que 325 metros. Esa sería la explicación. De tal manera que al resolver esta ecuación de segundo grado, van a encontrar que T1 toma un valor de 41.63 segundos.
Y también T1 puede tomar el valor, o sea, satisface la ecuación al tomar 10.36 segundos. Muy bien, pero ¿cuál es el que debo tomar? Si el tiempo más grande es 26, entonces el de 40 es correcto, pero no debo tomar este. Debo tomar este porque es menor que el tiempo que requiere. Entonces ya está decidido allí. Y ahora sí, tenemos que como velocidad 1 es igual a 1.5 T1. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a 1.5 por 10.36, que es el valor que ya calculamos. Y ya esto me permite calcular qué velocidad puede tomar el automóvil. Puede tomar una velocidad de 15.63 metros por segundo. ¿Sí? Muy bien. Y aquí, si lo quiero convertir a kilómetros por hora, sería lo inverso de lo que hicimos al principio. Sería 15.63, ¿sí? Metros por segundo es lo que tenemos, y aquí sería el inverso de lo que hicimos hace un rato. 3.600 entre 1.000, y eso ya me hizo transformarlo en kilómetros por hora y resulta un valor de 56.27, pero ahora ya es kilómetros por hora, que es lo que comúnmente nos marca un automóvil y cualquier vehículo, ¿verdad? Ya tenemos entonces la velocidad. Ahora viene, esto sería, digamos, la parte del inciso A que empezó aquí, concluye aquí. Pero nos dicen que la pregunta dice determinar qué hacer, qué debe hacer para mantener la máxima velocidad tan baja como sea posible y llegar al semáforo B justamente cuando se ponga en verde. ¿Sí? Entonces ya tenemos allí esta sería y luego nos preguntan, ¿cuál es la máxima velocidad alcanzada? Esta es velocidad máxima alcanzada. ¿Sí? Sin que viole la restricción que decía que nada más se puede acelerar a 1.5 metros por segundo. Entonces ya como respuesta del inciso B ya no son cálculos, sino debe. Entonces, debe mantener, ¿sí?, esa aceleración, la aceleración de 1.5 metros por segundo al cuadrado. No se debe pasar. ¿Durante qué tiempo? ¿Sí es? Durante T1 igual a 10.36 segundos. ¿Sí? Con esto es suficiente para que llegue al siguiente semáforo. Bueno. Y con esta velocidad, Profesor, ¿sí? Adelante. disculpe, el compañero Rodrigo dice que tiene problemas para unirse a la clase. Es que Ajá. su internet está un poco Está inestable. muy mal. Ah, bueno. Sí. Dame por favor, entonces, ¿se llama Rodrigo? Rodrigo Gómez Torres, creo. Ah, bueno, muy bien, para que lo tome en cuenta. Rodrigo Gómez, de todas maneras ya lo reviso. Gómez Torres, correcto. Entonces no pudo ingresar, ¿verdad? Para que todo eso No. me sirva. No pudo ingresar por falla de internet.
Muy bien. Sí, así es. Sí, internet. Muy bien. Gracias. Vamos a tomar en cuenta. Bueno, entonces ya nada más cumplimos. Sí, está bien. Ajá, sí, gracias. Entonces dice mantenerse con una serán unos 5 durante este tiempo nada más, no siempre, si no va a llegar a 100 kilómetros por hora, ¿no? Muy bien. Y dice, y con esta velocidad, ahí faltaba la última notita, y con esta velocidad, mantenerse un tiempo para esto, un tiempo de, vamos a ponerle color para que se note bien, de 26, que es el tiempo total, menos 10.36 que necesita para tomar esta velocidad de 15.63, de tal manera que va a mantenerse 15.64 segundos, ¿verdad? Esa sería la propuesta. Así va a resolver ese inconveniente de que va a llegar al semáforo siguiente en verde, tomando estas medidas, y esta sería una respuesta, una solución, ¿verdad? No sé, a lo mejor alguna vez tengamos que programar. Ustedes ven que el problema de trasladarse de un lugar a otro cuando ya está muy congestionado, pues hay mucha pérdida de tiempo. Pero bueno, hay que buscar alternativas que ese problema se resuelve. Entonces este puede ser un planteamiento que, pues sí, a lo mejor algún día lo tenga que aplicar y dar una respuesta pues muy razonada para poderse aplicar en determinado lugar. Espero que no hayan dudas. Traté de ir lo más. Profe. Sí, adelante. ¿Sí? ¿En qué parte de la plataforma sube los videos? ¿En qué parte? Donde dice allí, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Recursos digitales, ¿no? Ayudas, algo así, digitales, no me acuerdo ahorita bien en el nombre, pero busca, a ver si lo tengo aquí. Sí, no, pero sí está hay una parte que estoy utilizando para subir todos los videos, todas las sesiones. Bueno, ahorita no recuerdo bien el nombre bien, pero lo buscas allí entre, creo que son apoyos, algo así, apoyos digitales, el término. Creo que son recursos digitales. Recursos digitales, lo voy a apuntar porque siempre. Sí, es recursos digitales, por favor. ¿Sí? Allí encuentras todas las sesiones. Si alguien se quedó, allí se puede poner al corriente, ¿verdad? Ahí se suben todas las sesiones. Bueno, la falta de costumbre de la terminología de eso, ¿verdad? Muy bien. Allí lo localizan, pueden desde la primera sesión hasta la que tenemos ahorita. ¿De acuerdo? Espero de que repasen estos problemas, razónenlos, porque lo más importante es entenderles, aprender a plantear, que eso es lo que estoy buscando, que aprendan cada vez a plantear más problemas, que a veces parecen complejos, pero si vamos paso a paso, creo que esto se logra. Bueno, entonces que el día de hoy, creo que con esto me voy a retirar, terminamos la sesión, y nos vemos la siguiente. Nos vemos, profe, que tenga buen día. Bueno, hasta luego, buen día a todos. Hasta luego, profe. Compañeros. Dale, profe. Hasta luego.